Vamos, poquito, orden de presentaciones diferente que en libro sugerido como libro principal, pero en fin, después de esta clase hoy y para la siguiente semana ya vamos a cubrir estos dos temas que nos queda, serie de potencias y serie de Taylor. Ok. Vamos entonces a introducir estas series de potencias. Entonces, una serie de formas ANN, esto está aquí, se llama serie de potencias de Z menos A. También se llama series de potencias concentrada en punto Z. Entonces, aquí generalmente, no, perdón, no concentrada en Z, concentrada en A. Aquí uso otras notación, pero ya vamos ahora a ver. Entonces, eh, ahora es pregunta si esta serie converge o no converge para uno Z. Entonces, cada Z, aquí generalmente como es concentrada en A, generalmente suponemos que es un número fijo. Y ahora es pregunta si para diferentes Z, esta serie converge o no. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a escribir en este sentido. Entonces, tenemos una serie que lo llamamos simple f de z con centro en A. Tenemos una serie tipo AN, donde AN es una sucesión dada y potencia está en Z menos A. AN es una sucesión dada. Y fija, claro, como A. Entonces, suponemos que AN y A, que no tiene conexión, que AN converge a algo así, nada de esto. Tenemos que es sucesión de números reales, uno A arbitrario pero fijo, y observamos unas series de este tipo. Y preguntes ahora si converge o no converge para un Z de R. Claro, es fácil ver que este tipo de serie converge siempre al menos para una Z. Cuando es Z, claro, igual a nuestra serie de potencia concentrada en A y valor en A va a ser simple a cero. Porque todo vamos a tener A menos A en primero, A menos A en cuadrado, cubo y adelante. Entonces, aquí no hay duda que este tipo de series de potencia concentrada en un punto A, usando una sucesión AN y potencia tipo Z menos ANN, siempre converge al menos para un Z. Y este Z igual A. Pero pregunta entonces siempre, que en matemática que siempre pasa, no es tan interesante para nosotros, pregunta si existe o no un Z real diferente de A, tal es que esta serie converge. Y vamos a ver qué puede pasar. Vamos a ver y después discutimos. Vamos a esta serie de potencia. N cuadrado, 3nn, zn. Claro, aquí es serie de potencia donde AN es n cuadrado 3 en n y A es 0. Digamos, esta es una serie de potencia concentrada en 0. Y pregunte si existe un 0, un Z,
diferente en este caso de 0, tal es que esta serie converge. Vamos todo que trata que resuelve este tipo de problema. Ok, antes que empezamos, solo un ejemplo de serie de potencia que nosotros conocemos, esta serie de potencia X en potencia N. Claro, esta serie de potencia concentrada en 0, donde AN es igual 1 para cada N natural. Y así nosotros sabemos respuesta cuando converge esta serie de potencia. Discutimos en primeras clases cuando empezamos a ver serie. Dijimos que converge al número 1 sobre 1 menos X, cuando es X en módulo menos a 1. Entonces, esta serie de potencias nosotros sabemos que si existe X diferente de ceros, incluido para cualquier X de módulo menos que 1, esta serie de converge va a converger y además va a converger a este valor aquí, 1 sobre 1 menos X. Entonces ya tuvimos contacto con serie de potencias. Pero vamos ahora, regresamos en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, n cuadrado, 3 en potencia n, zn. Otra vez, esta es una serie de potencia concentrada en 0 y con an es n cuadrado por 3 en potencia n. Vamos a ver si podemos encontrar un z diferente de 0 donde esta serie de potencia converge. Vamos todo que trata solo. Entonces, nosotros imaginamos que este z es un número real fijo y dado y vamos a discutir sobre convergencia de este tipo de series. Entonces aquí, claro, debemos aplicar unos de criterios de convergencia que nosotros conocemos. Vamos a ver cada uno que trata para ver si puede encontrar uno z diferente de 0 que tal serie de potencias converge. Tenemos respuesta, claro que debemos ser. Entonces, suponemos que Z es un número que es fijo y dado y debemos discutir convergencia de esta serie para un Z, un número arbitrario pero fijo. ¿Tenemos una respuesta o no? Ok, vamos un poquito aquí, discutimos. Entonces, nosotros generalmente, ¿qué aquí podemos hacer? Pues Z no sabemos si es positivo o negativo. Primer paso que vamos a hacer, discutir convergencia absoluta, porque nosotros sabemos si una serie converge absolutamente, si converge para uno Z. Entonces, vamos a ver qué pasa con convergencia absoluta. Absoluta, vamos a discutir convergencia de esta serie de este tipo. Y podemos, claro, tenemos Z en N, aquí criterio de cociente o criterio de raíces es buen punto de partida para ver
si esta serie converge para cierto dado, pero fijo Z. Entonces, aquí ya podemos observar qué pasa con cociente de dos elementos de esta sución. Sución es n cuadrado 3n, valor absoluto de zn, para un z arbitrario pero fijo. Y vamos a ver qué pasa con este límite. Con este límite. Este límite criterio de cociente. Entonces aquí, claro, es fácil ver que es n cuadrado, n más 1 sobre n cuadrado, 3n cuadrado sobre 3n tenemos solo 3, y z en potencia n más 1 sobre z, valor absoluto de z en potencia n, tenemos solo z, y cuando n va a infinito, este es número fijo, y tenemos n más 1 sobre n cuadrado, función continúa, límite y función pueden intercambiar lugar. Este es límite n más 1 sobre n cuadrado, que es 1, y nos queda que el límite de beta n más 1 sobre beta n es 3 sobre z. Y nosotros sabemos si este límite es menos que 1, nuestra serie de potencia converge absolutamente. ¿Qué quiere decir? Si para cualquier z de módulo menos de 1 sobre 3, nuestra serie converge. ¿Dónde es otra pregunta? Entonces, no solo para z igual 1, también, no solo para z igual 1, z igual 0, perdón, no solo para z igual 0 nuestra serie va a converger, también va a converger para cualquier z en intervalo menos 1 sobre 3, 1 sobre 3. Pero nosotros sabemos si 3z es igual 1, o qué quiere decir si es z igual menos 1 sobre 3 o 1 sobre 3. ¿Serie puede converger? O tampoco tenemos ejemplo cuando converge 1, cuando es z 1 sobre 3 o menos 1 sobre 3, puede divergir. Entonces nos queda, nosotros sabemos, para cualquier z en este intervalo abierto, nuestra serie de potencia va a converger, absolutamente. Entonces nos queda ver qué pasa, el límite de donde este criterio nos da respuesta, qué pasa para z igual menos 1 sobre 3 y qué pasa para z igual 1 sobre 3. ¿Qué tenemos allá? Cuando es z igual, por ejemplo, 1 sobre 3, nuestra serie va a ser n cuadrado, 3nn y 1 sobre 3nn. Y cuando es z igual menos 1 sobre 3, debemos discutir convergencia de serie. Entonces, n cuadrado, 3nn y menos 1 sobre 3 en potencia n. Para ver qué pasa el límite de este intervalo donde nuestra serie converge para cualquier z entre menos 1 sobre 3 y 1 sobre 3. Entonces, ¿qué pasa con estas dos series? Aquí tenemos 3 sobre n y 3 sobre n. Ok, ya me parece que aquí tengo respuesta. Ya está aquí. Entonces, cuando es z, ok, vamos a discutir más fácil. Cuando es z igual 1 sobre 3, nuestra serie se converge en serie n cuadrado. 3 sobre n y 1 sobre 3. El potencia n se cancela y vamos por primer criterio de divergencia, como n cuadrado converge a infinito, no converge a 0, esta serie diverge.
¿Y qué pasa con otra? Esta es una serie de alternancia. Otra vez, por criterio de convergencia, es necesario que sucesión converge monótono descreciente a cero, que en nuestro caso no es. Entonces, para nuestro caso, entonces tenemos respuesta completa. Entonces, cuando es z por módulo, por valor absoluta, menos de 1/3, o equivalente cuando es z elemento 1/3, menos 1/3, 1/3, intervalo abierto, serie converge. Y para cualquier z, que es por módulo más grande o igual 1/3, nuestra serie de potencia diverge. Entonces tenemos respuesta, encontramos, y ahora si das cualquier z arbitrario, nosotros tenemos respuesta si esta serie, perdón, si esta serie converge o diverge para un z fijo. Entonces, si es este z por módulo menos 1/3 converge serie, no nos importa z, solo que es por módulo, por valor absoluto menos que 1/3, converge, el contrario diverge. No sé si tienen una pregunta. No, profe. Todo. Ok, me parece que está abierto esta asistencia de día de hoy. Si nos checan y que ya está abierto unos, ya tenemos, ya que esperamos unos minutos que todo que está presente que puede terminar esta parte. Tenemos 24. Me falta 2 más 3, por favor, que son presentes y no marcaron su asistencia. Ok, lo voy a cerrar porque otra vez tenemos. Ok, otra vez, pregunta, todo presentes aquí ya terminaron con marcar su asistencia. Sí, profe. Sí, Sí. entonces, ya continuamos. Ok, entonces aquí discutimos situación para esta serie. Vámonos, mismo trabajo, pero ahora ustedes para serie de potencia z en n sobre n factorial. Aquí otra vez a es 0, serie está concentrada en 0 y a n es 1 sobre n factorial. Encontrar si existe un z diferente de 0 que nuestra sucesión converge. Claro, otra vez cuando escogimos un z y lo fijamos, serie de potencias se converge en una serie simple. Solo debemos discutir si converge o no para este z arbitrario y fijo.
Vamos que todo trata para... Se presta para cuáles Z, si existen, esta sucesión de ahora serie de potencia converge. ¿Tenemos respuesta? Ok, vamos a ver. Está claro que se debe discutir. Vamos a ver aquí. Claro, aquí, como dijimos, Z puede ser cualquier número real. Entonces, si yo escojo un Z0, no sé si es Z0 positivo o negativo, pero cuando lo fijo, yo ahora tengo una serie. Una serie es, porque ahora es Z0 fijo, por ejemplo, si yo tomo Z0 menos 5 preguntas, si esta serie para menos 5 converge o no, pero que si es 0, Z08 o Z0 menos 2000. Entonces, siempre puedo me preguntar para uno Z fijo si esta serie converge o no. Pero es más fácil, suponemos que yo tengo un 0, Z0, perdón, Z0, o un Z simple, perdón, un Z simple, y preguntes para este Z, que yo no sé si es positivo o negativo, si esta serie converge. Entonces siempre es mejor, primero, discutir convergencia absoluta. Porque esto una vez nos da y respuesta. Si esta serie converge, claro que este va a converger. Entonces siempre es bien pregunta si esta serie converge absolutamente. Para un Z arbitrario, pero fijo. Es más claro que se debe ser. Entonces, tenemos esta serie y observamos qué pasa con su convergencia absoluta. Entonces, tenemos una serie que sea para una Z ya fija ahora. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Otra vez aquí es claro, ok, para mí es más fácil usar criterio. Entonces, aquí tenemos una serie tipo BN, donde BN es esta sucesión. Y aquí podemos usar diferentes criterios que nos más complace. Aquí me parece mejor es criterio sobre, lo voy a usar este que tengo aquí preparado, qué pasa con límite beta n más 1 sobre beta n cuando n converge a infinito. En nuestro caso,
Este es z en n más 1 sobre n1 más factorial sobre z valor absoluto en potencia n sobre n factorial. Cuando hacemos aquí cancelación, tenemos módulo de z, valor absoluto de z en potencia n más 1, sobre potencia n tenemos solo z y n factorial sobre n más 1 factorial tenemos n más 1 factorial. Y observamos qué pasa con límite. Límite no es importante qué z tomamos, incluido y 0, no necesariamente. Este siempre va a converger a 0. No es importante cómo es z grande. Cuando n crece y crece, esta solución va a 0. Y que, claro, es menos que 1. Y ahora, criterio de proporción nos dice que este va a converger absolutamente para cualquier número. Aquí trabajamos reales, para cualquier número real z. ¿Qué quiere decir? Que esta convergencia no es importante cómo escojo z, siempre esta serie de potencia va a converger. Entonces, muy buena serie de potencia. Converge para cualquier z. Otra vez, nosotros cuando escogimos un 1z y observamos convergencia absoluta, generalmente tenemos, como escogimos 1z fijo, tenemos una serie como nosotros lo definimos. Y ahora las preguntas si este converge o no. Nosotros en este caso aplicamos criterio, no necesariamente este criterio, que el criterio que ustedes conocen o más fácil aplicar, por criterio de cociente entre elementos que define, de sucesión que define nuestra serie, tenemos que este cociente siempre converge a 0, que es menos que 1, y la respuesta es que no es importante cómo escogemos z, este siempre va a converger. Entonces, en caso anterior, tuvimos que no es para cualquier z, solo para z por valor absoluto menos que 1 sobre 3. Esta serie de potencia va a converger absolutamente, claro que va a converger. Y en este otro caso, tenemos que esta serie de potencia converge absolutamente para cualquier z. No es importante positivo o negativo, cerca de 0 o lejísimo de 0, siempre va a converger. ¿Unas preguntas? Bueno, ¿Sí? tengo una pequeña. Lo que pasa es que tampoco, por ejemplo, habría que checar el caso de los negativos, porque ve que luego las potencias impares tienen. No, nosotros por esto vamos directo a convergencia absoluta. Como Z es arbitrario, como que no nos, primero, que no separamos separado dos casos, si es Z positivo o negativo, observamos en entrada convergencia absolutamente. Entonces aquí tenemos valores absolutos de Z. Ajá, aquí estuvo, sí, está bien. Entonces, observamos convergencia de esa sucesión aquí, que va a ser sucesión de números positivos. Como son números positivos, al valor absoluto de Z, podemos aplicar criterio de cociente entre dos elementos de nuestra sucesión que define suma. Y si este cociente converge a un número menos que 1, nuestra serie, que va a ser este aquí, converge. Como este siempre converge a 0, que es menos que 1, no es importante qué z escogemos, esta sucesión aquí, esta serie, va a converger para cualquier z. Entonces va a converger absolutamente, que como consecuencia tenemos que nuestra serie converge para cualquier z. No es importante positivo o negativo. Por esto entramos con
a valor absoluto y con convergencia absoluta. ¿Otra pregunta o podemos continuar? Ok, ahora que de verdad ustedes tratan. Aquí tenemos respuesta hoy, aquí tratar para esconder, está tarde, pero vamos a ver qué pasa con esta serie. Con serie esta aquí, por ejemplo. ¿Qué pasa con serie Z en N sobre N? Entonces vamos a discutir. Aquí para poder dividir. Claro, podemos escribir si quieren como serie de potencia como nosotros estamos. Aquí que tenemos. Ajá. No, vámonos desde aquí. Ya. Vimos que no es importante si empezamos 0, 1. Si uno converge aquí como no podemos dividir por empezamos con N1. O si queremos escribir, perdón, serie tipo, si queremos aquí. Aquí A0 es 0 y AN es 1 sobre N para N más grande igual 1. Si queremos de este tipo representar. Es igual. Ok, ¿qué pasa con esta serie aquí? Pues vamos otra vez, dijimos, como Z es un número arbitrario, vamos de primero a observar convergencia absolutamente. Y aquí, por ejemplo, puedo aplicar ¿qué criterio? Criterio de raíz. ¿Qué nos dice el criterio de raíz? N raíz de n, cuando n va a infinito, ¿qué valor tiene? Susiones, primer capítulo. Es Va 1, 1. ¿no, profe? Sí, correcto. 1. Entonces aquí es Z. Y nosotros sabemos si es Z por menos, si límite de n raíz de beta n es menos que 1, converge. Z mayor que 1 diverge. Y nos queda pregunta, ¿qué pasa cuando es Z por módulo igual a 1? ¿Qué queremos decir cuando es Z menos 1 y Z igual a 1? Solo para aquí. Entonces, primera suma va a ser menos 1 en n sobre n. Y otra es 1 sobre n.
en estos dos casos donde el criterio de raíz no nos da respuesta. ¿Y qué pasa para z igual menos 1? ¿Qué pasa con esta serie? Esta serie de alternancia, 1 sobre n converge monótono a 0, entonces este converge. Y otro vimos que, como primer ejemplo, que diverge. Y ahora tenemos respuesta completa. Si es z elemento menos 1 cerrado, 1 abierto, nuestra serie de potencia, perdón, 1 sobre n, converge. Para z fuera de este intervalo, diverge. Ahora, todos esta serie, otra, pero los dejo para hacerlo. Z sobre n cuadrado, intervalo de convergencia. Buscamos intervalo. ¿Alguien termina? Igual es 1. Radio, pero ¿qué pasa en extremo, en puntos menos 1 y 1? Aquí se puede tomar, por ejemplo, otra vez. Converge también. Sí, es 1 sobre n cuadrado, es p serie. Y en menos 1. Es serie de alternancia, menos 1n sobre n cuadrado. Y ahora observamos qué pasa con sucesión 1 sobre n cuadrado. Si converge a 0 decreciente y monótono, sí es convergente, que en este caso es sí. Entonces, en caso de esta serie, tenemos que su intervalo de convergencia es menos 1, 1, incluyendo menos 1 y 1. Entonces, el límite de intervalo de convergencia puede pasar que no converge en ningún punto de límite, como tuvimos en primer ejemplo. Tenemos en primer ejemplo que no convergía ni para 1 sobre 3 ni para menos 1 sobre 3. Puede que converge de un lado,
de otro no, como tuvimos para nuestro ejemplo Zn sobre n, donde convergía en -1, pero no convergía en 1, o como en este ejemplo aquí, Zn sobre n cuadrado, que converge en ambos extremos, ¿sí? Para z igual -1 y para z igual 1. Entonces, tenemos cosa para sucesiones de potencia. Aquí me faltó ejemplo que nunca converge. Siempre converge en centro. Para z igual a, serie de potencia converge. Pero les pregunto si existe otro punto donde converge. Vimos que puede ser un intervalo abierto, un intervalo cerrado o un intervalo cerrado solo de un lado de intervalo de convergencia. Pero ¿qué es interesante? ¿Qué podemos saber? Podemos demostrar el siguiente teorema. Entonces, si aquí discutimos sobre serie de potencia concentrada en punto cero, pues más fácil escribir. Entonces, ¿qué dice este teorema? Si yo encuentro 1z1, tal es que mi serie ANZ, NMN converge absolutamente, va a converger para cualquier z en intervalo -z1, z1. Si yo tengo una serie de potencia concentrada en cero, y encuentro un Z1 donde mi serie converge, va a converger para cualquier Z por módulo menos que Z1. Para cualquier Z aquí, donde modo de Z es menos de modo de Z1, también, y serie ANZ, por ejemplo, lo llamamos 2, de N también va a converger. O también tenemos el siguiente. Si encuentro un Z1, y además serie converge uniformemente, aquí no, digamos que se fija uniformemente, entonces dejamos en este solo para ver aquí. Ajá. Entonces tenemos este teorema que dice. Entonces, si mi serie converge para 1Z1, va a converger cualquier Z por módulo medio, que es menos de Z1. Pero vamos a demostrar esta cosa. Entonces, nosotros generalmente podemos observar dos series ahora. Ok, voy a empezar aquí demostración. Observamos dos series fijas. Entonces, una es AN ZN, Z1N, donde nosotros sabemos que converge. Y tomamos un Z, que es por módulo menos que Z1. Y observo ahora nueva serie. Y pregunta si esta serie converge o no. Entonces, ¿qué criterio puedo tomar? Unos de criterios de comparación. ¿Qué pasa? Entre esta serie aquí, formada con esta succión, y serie formada con esta succión aquí. Y puedo tomar serie de comparación de cociente, pero una vez voy a observar qué pasa con convergencia absoluta de ambos casos. ¿Cómo voy? Primero puedo observar qué pasa con cociente de este dos
cociente de elementos de suciones que forman dos series. Dos series. ¿Qué pasa con este límite? Ok, AN y ANC corta. Tenemos que este es límite Z sobre Z1 en potencia N. Ahora, Z es menos que Z1, tenemos que entonces Z sobre Z1 valor absoluto es menos que 1. Y esta sución converge a, como es Z sobre Z1 menos que 1, este tipo de suciones, otra es capítulo 1, converge a ya olvidamos completamente convergencia de suciones. Este converge a 0. Y ahora, por criterio de comparación, de razón, ¿sí? Tenemos que nuestra serie converge absolutamente para cualquier Z por módulo menos que Z1. Ya. Tenemos respuesta aquí, tenemos teorema. Entonces, si yo encuentro 1Z1, tales que serie A en Z1 en N converge, va a converger para cualquier otro Z, cual valor absoluto es menos que valor absoluto de Z1. ¿Y qué pasa? Aquí es esa demostración justo que hicimos. Claro. Pero ¿qué pasa otra cosa? Si yo tengo otra vez una serie de potencia y ahora encuentro una Z2, tal es que mi serie no converge absolutamente, ¿qué significa? Que este diverge. ¿Qué pasa si yo tomo uno Z de módulo más que Z2? ¿Qué va a pasar con esta serie? AN por valor absoluto de Z en potencia N. ¿Qué pasa con esta serie? Respuesta. Diverge. Diverge, pues claro, vamos a tomar todavía más y más. Podemos aplicar directo criterio de comparación. Otra vez, comparando elementos de este y esta serie aquí. Entonces, ¿qué ahora interesante? Entonces, si yo tengo serie concentrada en 0, como esta que es serie de potencia, y encuentro unos Z2, tales que serie AN valor absoluto de Z2, aquí Z2 es positivo, diverge. Ahora, si tomo cualquier Z por módulo más que Z2, voy a tener y también que serie AN modo de Z en potencia N también va a divergir. Entonces, eso nos da una uniformidad de respuesta, convergencia y divergencia. Entonces, ¿qué nosotros demostramos para serie de potencia concentrado en Z? En 0. Si encuentro uno Z1, tal es que serie converge, vamos a tener que converge para cualquier Z por valor absoluto menos que Z1. O si encuentro uno Z2, tal es que serie no converge absolutamente para este Z2, dijimos para cualquier Z que módulo más que Z2 serie va a divergir.
Ahora es pregunta, si existe, si tenemos este caso para una serie de este tipo de potencia, pregunta es, si existe un R positivo, tal es que para cualquier Z que, para cualquier Z, pregunta, es si existe un R, tal es que para cualquier Z, tal es que valor absoluto de Z es menos que R, mi sesión converge, mi serie converge absolutamente. Y para cualquier Z más grande que R, diverge. Para Z igual más o menos R, puede ser abierto, no nos interesa exactamente para R y menos R. Si este R existe, lo vamos a llamar radius de convergencia de serie concentrada en cero. Sí existe. Pero teorema 2, ¿qué nos dice? Para cualquier serie, tal vez que existe como este caso, como nosotros decimos, existe un Z1 diferente de cero, donde serie converge, existe un Z2 donde serie diverge, entonces va a existir un R, aquí es serie minúscula, tal es que para cualquier Z por valor absoluta menos que R, serie va a converger y a converger absolutamente, y para cualquier Z por módulo, por valor absoluta más que R, va a divergir. Y este R, como dijimos, vámonos a llamar a radio de convergencia. Claro, si no existe tal R, claro, serie va a converger, siempre dijimos, va a converger para Z igual de cero. Por esto aquí se pide que Z1 es diferente de cero. Y para cualquier otro cero diferente de cero, sución diverge, vámonos a decir que el radius de convergencia es cero. En caso como en nuestro ejemplo, Zn sobre n factorial, vámonos a decir que el radius de convergencia es infinito. Entonces, el radius de convergencia siempre va a existir para una serie, va a ser cero, un número real positivo o infinito. Profe, ¿Sí? ¿y ese círculo también aplica para números? Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? No escuché bien. ¿Y ese círculo también aplica para números complejos? Sí, todo quien estudia después análisis compleja es igual. Y va a ver por qué, pero aquí no vamos a discutir. Entonces, suponemos que existe este Z1 y Z2 y como comentamos, en este caso Z1 estrictamente debe ser menos que Z2. Y ahora con A notamos este conjunto de valores absolutos de Z tales que nuestra sucesión converge para este Z. Absolutamente. Claro que A es diferente de cero, de vacío, porque al menos Z1 es elemento de A. Y claro que es acotada superiormente con Z2, porque Z2 no pertenece a, está conectada con valor absoluto de Z2. Entonces, ¿qué tenemos? A es un subconjunto contenido en este intervalo. Entonces, está acotado superiormente y como tal existe supremo.
A como un subconjunto de números reales acotado superiormente, existe supremo y llamamos este supremo R. Claro que R va a ser entre valor absoluto de Z2 y valor absoluto de Z1, porque R va a ser supremo de un conjunto que contiene valor absoluto de Z1. Y va a ser menos que Z2. Menos o igual, en nuestro caso no sabemos. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si yo si escojo un Z real de valor absoluto menos que este R, que es supremo de este conjunto A. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Aquí dice por teorema anterior. Pero ya vamos a discutir. ¿Para qué converge absolutamente esta sucesión AN en ZN? Si diverge, suponemos que no es cierto. ¿Qué significa esto? Que Z no está en A, que no es posible. Que no es en A, entonces, que no es en A, entonces, ¿qué significa? Para que el que Z de módulo, aquí Z tilde, de módulo más grande que este Z, sucesión va a divergir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a dibujar. Tenemos 0, tenemos Z1, suponemos que son positivos, tenemos aquí R, tenemos aquí Z2. Y yo escojo un Z aquí. Y suponemos que sucesión no converge para este Z. Si no converge este Z, no va a converger y para Z entre Z y R. ¿Qué significa? Que aquí no tenemos elementos de mi sucesión, de mi conjunto A, que significa que supremo de A va a ser menos o igual de este Z, que es imposible porque este es R. Entonces, no es posible que pase esta cosa. Y similar para Z mayor que R, sucesión va a divergir. Entonces, sí existe siempre el radio de convergencia. Es tal número de, si tomamos Z de modo de valor absoluta menos que R, serie va a converger. Si tomamos Z de valor absoluta más que en R, serie va a divergir. Y en puntos R y menos R no sabemos qué pasa, pero sin duda este R se llama radio de convergencia. Intervalo de convergencia es exactamente para qué Z converge. Entonces vimos, para intervalo de convergencia debemos investigar qué pasa para punto Z igual menos R y Z igual R. Y intervalo de convergencia puede ser menos R, R abierto, menos R, R cerrado, o menos R, R medio abierto, de un lado abierto, de otro lado cerrado. Todo es posible en extremo menos R y R. Entonces, tenemos este teorema de radio, y definición de radio. Ahora vámonos un poquito a discutir sobre unas propiedades de continuidad, derivabilidad e integrabilidad de una serie de potencias de números reales. Entonces nosotros vimos
Para una serie de potencia, AN, aquí, claro, podemos tomar que está concentrada en 0 o cualquier A, Entonces, serie está concentrada en A. Ahora, entonces nosotros vimos que siempre existe a radio de convergencia, R, tales que para cualquier Z dentro de bola de radius R alrededor de centro de serie de potencia, succión converge, afuera diverge, y para puntos A menos R y A más R, no sabemos la respuesta. Pero dentro sí va a converger. Entonces nosotros podemos definir ahora una función f de x, que es exactamente el valor de esta serie, cuando es x en bola A menos R, de bola de radius R alrededor de A. No vamos a fijar qué pasa en extremos. Es ahora una función que para cualquier x en este intervalo, valor de función es límite de esta serie. Aquí. Es una función. Claro, entonces cualquier x de este intervalo asignamos límite de serie AN, x menos AN. Sí, aquí lo pone. Si cuando es x, ok, fijamos un x0 y valor de función f va a ser exactamente el límite de esta serie de potencia fija. Aquí x0 es fijo. Y ahora es pregunta, ¿esta función f es continua? ¿Es derivable? ¿Y o integrable? Continúa, claro, a mí me interesa si xn se acerca a x0, si f de xn se acerca a f de x0. Derivable, si existe límite y todo este. Y o integral también discutimos recientemente. Entonces, tengo una serie de potencia, encuentro su radio de convergencia, defino una función ahora en este intervalo A menos R, A más R, f de x es límite de esta serie AN, x menos A en N. Tengo una función definida, ahora nosotros sabemos que está definida para cualquier x en este intervalo, A menos R, A más R. Y tengo entonces una función. Pregunta si esta función es continua y o derivable y o integrable. Y tenemos una muy buena respuesta. Primero de integración, teorema 3. Entonces, si funciona, aquí ahora para hacer más fácil suponemos que serie es concentrada en 0, para más fácil escribir. Y suponemos que tenemos radio de convergencia R y definimos función f de x es límite de nuestra serie AN x en N para cualquier x en intervalo menos R, R abierto. Entonces tenemos una buena noticia, f es continua. Como función continua es integrable. Integrable en cualquier subintervalo tipo AB que está dentro de este intervalo menos R, R. Y además, su integral definida tipo 0xf de t dt, cuando es x elemento, mismo intervalo A menos R, A más R, es otra vez una suma de potencia, con mismo radio de
convergencia. ¿Qué quiere decir? En este caso, como sumación integral, suma o sigma, que no es suma, es infinita, puede intercambiar lugares. Mismo que sabemos para propiedades de integral, integral de suma es suma de los integrales. Aquí, integral de serie de potencia es serie de potencia de los integrales. Entonces, muy buena función si lo definimos con una serie de potencia dentro de su intervalo de convergencia. Y vamos a ver, demostración no es tan complicada. Aquí es muy corta, no vamos a discutir. Muchos de ustedes pueden demostrar, no es tan problema porque intercambiamos lugares de sumas parciales y límites. Y además es derivable. Mismas condiciones, mismo todo, y tenemos que series, función es derivable, y su derivada es otra vez una serie de potencia. Otra vez como que derivada y serie de potencia intercambia lugares. ¿Qué quiere decir aquí? Que f de x' es como que intercambiamos, ahora, claro, se pierde primero, x0 va, que no, como que derivamos uno por uno, y después formamos una serie. Otra vez se parece en propiedad de derivación, que derivada de suma es suma de las derivadas. Aquí, derivada de serie de potencia es serie de potencias de derivadas. Entonces, muy buena propiedad de una función definida con una serie de potencia que converge dentro de un intervalo tipo menos R, donde C es radio de convergencia de esta serie de potencia. Entonces tenemos que son funciones derivables e integrables, además continuas, y integral de serie de potencia es serie de potencia de los integrales. Y derivada de serie de potencia es serie de potencia de las derivadas. Entonces, digamos, están en sincronía con propiedades que tenemos para una suma finita de funciones integrables o suma finita de funciones derivables y su integral derivada respectivamente. Entonces, muy buenas propiedades. Pero ¿cómo vamos? No sé si hay una pregunta, duda. No, profe. No, todo bien. Ok, si no, vamos a ver, usamos esta cosa. Aquí lo voy a mandar después con más detalles de demostración. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué pasa con esta serie aquí? Con una función nueva. Claro, vimos que intervalo de convergencia es mismo, menos R. ¿Qué pasa con G? ¿Es derivable o no? Es una serie de potencia. Como serie de potencia es derivable.
y su derivada es serie de potencias de derivadas. Entonces vamos a derivar uno por uno y lo ponemos en una serie de potencia. Ajá, ahora tengo nueva serie de potencia. Es una serie de potencia, funciones, también mismo radio de convergencia se conserva. ¿Esta función es derivable o no? Sí, como serie de potencia, y podemos continuar y continuar. Entonces, tenemos todavía más que una función definida como límite de una serie de potencia definida en su intervalo de convergencia, no solo que es una función derivable y continua, es derivable de cualquier orden. Muy buenas funciones. Estas funciones nosotros conocemos como función exponencial, es derivable de cualquier orden, funciones trigonométricas, cosenos, senos, de este tipo de funciones, y etcétera, etcétera. Entonces, este es nada raro. Tenemos funciones que se comportan así. Polinomios son integrables de cualquier orden. Claro, después de derivada de n y más, son todos ceros, pero sí son derivables de cualquier orden. Entonces, nada raro. Pero encontramos funciones definida usando una serie de potencia en su intervalo de convergencia, es una función continua y derivable de cualquier orden. Ok. Y vámonos ahora, demostramos esta cosa aquí. Que esta serie de potencia converge y converge además, que converge a 1 más x. Y vamos a encontrar radio donde es este cierto para x elemento de qué intervalo. Vamos, cada uno. O vamos, primer ejemplo que yo lo ayudo. Entonces, ¿qué tenemos primero? Empezamos de este lado, aquí yo lo tengo todo. Derivada de función LL de 1 más x es 1 sobre 1 más x. Y este podemos escribir en manera 1 menos x. Y nosotros sabemos, serie de potencia primero que aquí discutimos, voy arriba, todo, disculpe por este paseo. Tenemos que 1 sobre 1 menos x es suma de xn para cualquier x de valor absoluta menos que 1. En nuestro caso aquí, tenemos que este es una serie de potencia de este tipo. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo que el logaritmo de primera derivada de la función logaritmo de 1 más x es esta serie de potencia. Esta serie de potencia. Y este es cierto para x por módulo menos que 1. Pero ¿qué es el logaritmo de 1 más x? Claro, lo puedo tomar como integral 0 a x de su derivada. Pero su derivada es
perdón, que no equivoco, sí, en 0, aquí es 0, es menos 1 en X en N, perdón, aquí es T, dt. Y nosotros dijimos que serie de potencias son funciones integrables y integral de serie es serie de integrales. Y este es, ahora integración es fácil, que tenemos menos 1 en n, t en n más 1 sobre n más 1. Que, y debíamos, perdón, aquí es x, porque es integral. Y tenemos respuesta que sí, lugar de valor de este serie, pero claro que x es menos que 1. Por valor absoluto tenemos que este es exactamente el valor ln de 1 más x. ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahora pregunta, ¿qué pasa en puntos x igual menos 1 y x igual 1? Si esta serie para este 2 converge primero y si converge ¿a dónde? Claro, para x menos 1 este diverge, vamos a tener menos 1 en 2n más 1 que es menos. Para x igual, aquí para x igual menos 1 que tenemos este aquí. Que claro, diverge. ¿Y qué pasa para x igual 1? Para x igual 1 tenemos aquí este siempre menos 1. Y este converge. ¿Y dónde converge? Logaritmo de 2. Ok. Entonces, aquí es idea cómo realmente podemos usar derivación y integración de una serie de potencia para demostrar o resolver cosas de convergencia o divergencia de una serie de potencia. Entonces, si no podemos ver fácil para una serie de potencia, lo podemos integrar entrada por entrada y ver qué pasa con esta serie o derivamos cada uno de elementos de sucesión que define esta serie de potencia y vamos a ver qué pasa con esta serie de potencia. Entonces, toda 3 converge en el mismo radio, el mismo intervalo de convergencia, el mismo intervalo. No, en puntos extremos puede ser diferente, pero radius va a ser igual. Solo las queda después ver qué pasa en extremos, en menos R y R. Esta universidad vamos a realizar siguiente. Vamos ahora ustedes. ¿Qué pasa de radio de convergencia de esta serie A?
Es 4. Tenemos, ¿cómo lo hiciste? Primero me tomé la serie absoluta. Sí, entonces observamos qué pasa con serie de potencia tipo. Y después, Criterio de la raíz. raíz. Entonces, si vamos a ver qué pasa con n raíz de. Que va a ser que n raíz de n cubo y tenemos por x sobre 4. Y claro que este converge a 1 y entonces todo va a converger a x sobre 4 y nuestra serie converge para cuando es límite de n raíz menos que 1. Entonces nos queda solo ver qué pasa en 4 y menos 4. Vamos a ver qué pasa con este 2 serie. Primero es que tenemos para menos 4, tenemos menos 1 en n tercero, vamos a tener 4 en n, sobre 4 en n, para x igual menos 4. Y para x igual 4, vamos a tener serie menos 1 en, vamos a tener solo n tercero, n cubo, perdón. Tenemos dos casos particulares para x igual menos 4 y x igual 4. Ambas divergen, ¿no? Ambas divergen. Entonces, intervalo de convergencia es menos 4, 4. Abierto, no converge ni en menos 4 ni en 4. Ok, aquí paramos, continuamos mañana para que no los bombardeo más con datos de este. Tarea se va a abrir, no sé si se abrió en unos minutos. Para ver aquí. Ok, se va a abrir en unos minutos, no es tan importante. Entonces, mañana vamos a practicar un poquito de serie de potencia, encontrar radio y intervalo, o intervalo de convergencia de una serie de potencia. No sé, unas preguntas. No, profe. Todo bien, todo limpio. Sí, entonces ahora voy a hacer PDF de archivo de clase día de hoy y lo subo en Google Classroom.